Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro domingo Ñande Yara Ñe dominical. La palabra del Señor, como siempre, viene a nuestro encuentro con 3 lecturas y un salmo que es una respuesta también de la palabra de Dios a esa primera lectura y a las otras lecturas, es decir, a la temática del día de hoy. Estamos celebrando en este domingo 15º domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, la primera lectura la tomamos del libro de Isaías. El profeta Isaías, capítulo 55, del versículo 10 al 11. La lluvia germina a la tierra, nos dice la palabra del Señor. La lluvia germina a la tierra. Así dice el Señor. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos amigos, es una palabra muy interesante la que nos llega a través del profeta Isaías. Leitmotiv, idea central. La lluvia germina a la tierra. Es importante tener en consideración este aspecto. La lluvia es necesaria, la lluvia es urgente en algunos lugares cuando la tierra ya se vuelve seca, se vuelve árida. Se dan cuenta la imposibilidad de la tierra incluso de producir su fruto si no le tiene al agua. Esto también podemos decir casi como una simbiosis, ¿verdad? Una que necesita a la otra. La tierra que necesita del agua para que pueda germinar. Y asimismo también en esta unión, podemos hasta decir la unión hace la fuerza, ¿verdad? Porque el agua en cuanto empapa esa tierra hace germinar. Pero tampoco si no existiese la tierra, digámoslo de esta manera, si el agua no empapara esta tierra, tampoco existiría la vida.
Entonces, es casi como esa simbiosis, esa necesidad del uno del otro para que pueda producirse la vida. Y así nos presenta hoy Isaías en su profecía. Es el Señor mismo que nos está hablando a través de esta analogía o a través de esta comparación del agua unida a la tierra, como baja la lluvia y la nieve del cielo. El hecho también de decir bajar desde el cielo ya nos está dando esa intuición casi, o esa imagen de que está bajando ¿de dónde? Del lugar de Dios, el cielo, el Uranos, el Hashamayim, justamente, ¿verdad? Ain, que significa agua, el lugar, ¿verdad? Las aguas de arriba, el Hashamayim, de ahí de donde cae el cielo, el firmamento, de ahí está cayendo el agua que empapa, dice la tierra. Qué hermoso que es esto, queridos amigos. Si nosotros comenzamos a profundizar cada vez más y entramos en cada uno de los significados, en cada uno de estos símbolos, vamos a darnos cuenta la riqueza como el profeta está utilizando de estos signos y de estas analogías. El hecho de que la lluvia caiga de arriba, caiga de Dios, venga a la tierra. Y después dice, y no vuelven a ella, es decir, viene a cumplir una misión específica. Es así la palabra de Dios, es así la fuerza de Dios, la que viene en medio de nosotros para empapar nuestro corazón, para empapar nuestra vida, para darnos esta fuerza espiritual. Si es que no tenemos la fuerza del agua, pero el agua que viene también de donde nos dice el profeta Isaías, que está viniendo del cielo, que está cayendo de arriba. Y después insiste en otro sentido, que esa lluvia se refiere a la palabra, es decir, el agua se refiere a la palabra misma de Dios, a las enseñanzas de Dios, a esta experiencia de este encuentro personal con Dios que nos transmite, o mejor dicho, podemos decir a esta encarnación de Dios mismo que entra en nuestra historia. Y dice que esta agua que empapan la tierra. Entonces cambiemos un poco el agua o la lluvia, cambiemos por la palabra de Dios. Dice que esa agua tiene que empapar la tierra. ¿Quién va a ser ahora la tierra fértil? Y va a ser nuestro corazón, va a ser nuestra vida. ¿Dónde tiene que venir entonces esa palabra a anidar, a empapar nuestra vida y nuestro corazón? Tiene que venir a empapar. Y entonces desde ahí dice, la fecundan y la hacen germinar. La palabra de Dios caída en el corazón del hombre, en una buena tierra, entonces hace que esa palabra fecunde y comience a germinar. Upeañan de Yahuerecoe en el Nuevo Testamento a través de la parábola del sembrador, ¿verdad? Es tan interesante la palabra del sembrador que nosotros vamos a mirar hoy y vamos a estudiar también hoy. Vamos a reflexionar, por lo menos homiléticamente, no vamos a entrar en mucho estudio, ¿verdad? Bíblico, pero vamos a entrar por lo menos en esa cuestión homilética del mensaje de salvación. Y aquí justamente nos está diciendo, ¿quién es esa tierra? ¿Qué clase de tierra nosotros estamos presentando ante el Señor? La palabra de Dios que siembra o que se siembra en el corazón de los hombres, la palabra de Dios que se siembra en nuestra vida, que nos tiene que llegar a lo más profundo. Y después entonces dice, no vuelve hasta Dios, no vuelve hasta Dios. Hasta que, dice, no vuelve vacía, sino hace mi voluntad, dice el Señor. Es decir, en la medida en que nosotros nos dejamos empapar por la palabra del Señor, que es la lluvia y nosotros somos la tierra, nos dejamos mojar, entonces hacemos germinar en nuestra comunidad, hacemos germinar en nuestra sociedad la fuerza, los criterios, los valores de Dios. Los valores de Dios que tienen que germinar, los valores de Dios que tienen que manifestarse. Y qué lindo que es esto, queridos amigos, queridos hermanos, en la medida en que nosotros lo entendemos. Pero para eso tenemos que ponernos en esta sintonía. Para eso tenemos que meternos entonces en esto que el Señor hoy nos está diciendo a través de su palabra. Entender que cada lectura, cada meditación, cada reflexión de su palabra nos tiene que llevar también a que nosotros podamos ahondar el significado, el mensaje de salvación. Y solamente cuando nos dejamos empapar por su palabra,
Cuando nosotros entendemos ese mensaje de salvación, upepeika tuta veña de ñamojeño y lleva peña engüe. Peñan de yaro ya, peñan de conazo pupe. Aupeisa mante veí, peñan de loga pupe, peñan de jacoponata. Hamba ese ñan de jicota, peñan de yaro y potajaisha. Aupeagola y ñan de hina. Baisha peñan de yara o hipotañan de jaco, hamba ese ñan de yapota lleva. Viaja o yerureva ñan debe. Y va a ser justamente a través de la fuerza, va a ser justamente a través de ese entusiasmo que el Señor nos da con su misma palabra. Pidamos esa gracia, dejémonos empapar por esta agua pura que significa la palabra de Dios y dejemos renovar, o mejor dicho, remover, es mejor utilizar esa palabrita, ese verbo, remover esa tierra, hacer el surco donde caiga esa agua que empape nuestra vida, nuestro corazón y así pueda germinar la palabra de Dios en nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e Dominical. Durante el Ángelus, el Papa no quiso esconder su pesar por la ausencia de una delegación del Patriarca de Constantinopla en la fiesta de San Pedro en Roma. Es tradición que estén presentes en Roma durante este día, pero la pandemia impidió el viaje. Mando spiritualmente un abbraccio al caro fratello il Patriarca Bartolomeo, nella speranza che possano riprendere al più presto le nostre reciproche visite. El Papa reflexionó sobre la vida de San Pedro y aconsejó a los creyentes que den un paso adelante en su vida de fe. Sugirió no solo rezar para obtener favores, sino intentar conocer a Cristo con mayor profundidad. Noi spesso andiamo da Lui solo nei momenti del bisogno, a chiedere aiuto, ma Dio vede più lontano e ci invita sempre ad andare oltre, a cercare non solo i Suoi doni, ma cercare Lui. Francisco explicó que la búsqueda de Dios ayuda a darse cuenta de las necesidades de las personas cercanas y a entregar la vida y el tiempo a los demás. E questo vale per tutti, per i genitori verso i figli e per i figli verso i genitori anziani. Qui mi viene in mente tanti anziani che sono lasciati soli dalla famiglia, come mi permetto di dire, come se fossero materiale di scarto. E questo è un dramma dei nostri tempi, la solitudine degli anziani. La vita dei figli, dei nipoti non si fa dono per gli anziani. El Papa recordó también que un día después de San Pedro y San Pablo, la Iglesia Católica recordaba a los mártires víctimas de la persecución de Nerón. Estos fueron asesinados ahí mismo, en la zona del Vaticano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Dominical. 3 lecturas, como siempre, que el Señor nos presenta para que hagamos nuestra meditación, para que nosotros hagamos camino juntos como comunidad, crezcamos en el día a día. Ñandillara, este día Ñandé, estamos leyendo de la carta, ¿verdad?, que escribe Pablo a los romanos. Y estamos en el centro de la carta de Pablo, en el sentido teológico me estoy refiriendo. En el sentido teológico es el centro un poco de su teología, de lo que él está queriendo transmitir. Capítulo 8, 18, 23. La creación aguarda a los hijos de Dios. La creación aguarda a los hijos de Dios. ¿Qué significa todo esto desde la lectura que vamos a hacer desde esta carta de Pablo? Dice: hermanos, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de revelar en nosotros. No se puede comparar con esa gloria que se ha de revelar en nosotros. Sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto. La humanidad entera está gimiendo con dolores de parto. Y solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos por dentro,
esperando la condición de hijos adoptivos, el rescate de nuestro cuerpo. Fíjense en esta segunda parte, queridos amigos. En primer lugar dice, y no solo ella, ¿verdad?, que está gimiendo con dolores de parto, no solo ella, sino también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Ñande yare comahin. Ñande con asombro y el cuabo a peñan de ñave, peñan de yara ñe, peñan de yara o moiva cue, peiputurbide. Es decir, ese es el alma de Dios, ese es el nefesh, es la esencia de Dios. Y por eso nos está diciendo que poseemos las primicias del Espíritu, las primicias, lo primero, lo primordial de Dios. Pero gemimos también nosotros, dice, esperando la condición de hijos adoptivos. Gemimos, hacemos un camino de salvación, hacemos un camino de lucha. Hijos adoptivos, el rescate de nuestro cuerpo. Entonces, queridos amigos, vamos a reflexionar un poco aquí en cuanto que es un gemir, es una búsqueda, es la creación que aguarda a los hijos de Dios. La creación que aguarda a los hijos de Dios, nuestro leitmotiv, nuestra idea central. Es decir, que la creación, como decía Teilhard de Chardin, tiene que ser cristificada. Hay un camino hacia una cristificación. Pero ese es un camino de la cristificación de toda la creación. No es la salvación simplemente entonces del hombre. Nosotros somos parte esencial porque somos dueños y señores de una creación, ¿verdad? Un Shabbat, que significa el descanso de Dios para darnos a nosotros la responsabilidad de llevar el mundo adelante. Y entonces aquí nos está diciendo, bueno, querido hijo, amo invaiteben de pope, coanga dere yapotareina, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nos dice aquí que la creación aguarda a los hijos de Dios, nos está diciendo que nosotros hoy somos responsables de esta creación. Hoy nosotros somos responsables de eso que el Señor nos encomienda dentro de nuestra propia vida, de nuestra propia familia. Nosotros encontramos esa fuerza de Dios, esa gracia de Dios que se manifiesta en nosotros. Pero y eso es lo que Dios nos quiere regalar entonces. Y por eso estamos diciendo que todo lo que es sufrimiento, todo lo que es entonces dolor en nuestra propia vida, eso no se puede comparar absolutamente con esta gloria que se ha de revelar en nosotros. Esta es la parte positiva, esta es la parte linda que hoy nos ofrece la carta de Pablo. Y Pablo que está muy convencido, ¿verdad? Porque nos está hablando de una creación que aguarda a los hijos de Dios, dice. Amable la hijos de Dios, añandengo hina. Pero ¿en qué sentido somos los hijos de Dios? Somos los herederos de esta creación. Somos los herederos de lo que Dios ha creado, de lo que Dios puso en el mundo. Somos los dueños y señores de esta creación. Por lo tanto, somos nosotros hoy responsables de llevarlo adelante. Entonces nos está diciendo que la misma creación nos está llamando. La misma creación es como que nos dijera, Dios, tú nos has creado. Dios, tú has dejado la creación ahora como herencia a los hombres. Tú pusiste en sus manos. Y entonces, Señor, te pedimos, te suplicamos por estos hombres que están al frente, que son dueños y señores de nosotros, es decir, de la naturaleza de la creación, te pedimos que cumplan con su función, que verdaderamente hagan germinar, hagan crecer, que florezca verdaderamente, que no conviertan en un lugar desértico, que no conviertan la creación en un lugar de tristeza, de muerte, sino que al contrario, que ellos puedan dar cada vez más algo de positivo, algo de lindo, que puedan transformar esa propia creación. Y a eso entonces le está diciendo, estamos aguardando. ¿Qué cosa estamos aguardando? A los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos nosotros. Somos los co-creadores con Dios, podemos decir. Nosotros somos co-creadores en la medida en que respondemos a ese llamado, a ese regalo que Dios dejó y que puso en nuestras manos y que hoy sí o sí lo tenemos que llevar adelante. Y por lo tanto nos está diciendo que todo lo que nosotros podemos ver de sufrimiento o de dificultades, no hay nada que nos pueda superar. Nosotros podemos transformarlo. Nosotros somos co-creadores con Dios. Y si somos co-creadores con Dios, nosotros tenemos que tener esa fuerza necesaria, esa fuerza y esa potencia para que toda la creación hoy esté, como
por una parte expectante esperándonos, pero sobre todo esa expectación de que nosotros le vamos a dar la vida, de que nosotros le vamos a ofrecer lo mejor de nosotros para que esa naturaleza también se pueda realizar, para que esa naturaleza también pueda cumplir con el objetivo principal para la que fue creada. Y después entonces nos insiste también a nosotros. Sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto. Está gimiendo la creación entera. Todo proceso y todo camino es un proceso siempre de sufrimiento. Como decía Sócrates, esto es una mayéutica, es decir, somos nosotros que tenemos que sacar desde adentro la naturaleza, la creación de Dios que fue puesta en nuestras manos, está a nuestro alcance, pero para que nosotros la hagamos germinar, para que nosotros la podamos hacer algo mejor, la podamos mejorar, podamos ofrecer lo mejor, ¿verdad? Y eso significa justamente cuando nos dice que con dolores de parto, justamente te está diciendo, ¿viste? Es una mayéutica aquí lo que nosotros tenemos que hacer. La creación está expectante, la creación está confiando también en esta responsabilidad que Dios puso en cada uno de nosotros, esta responsabilidad que el hombre puso en el hombre. Y no solo ella nos dice encima, que no es solamente la creación o no es solamente este regalo de Dios que ha recibido todo, ¿verdad?, de parte de Dios, sino que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Queridos amigos, queridos hermanos, pidamos este don tan importante, porque si la creación misma aguarda a los hijos de Dios, quiere decir una vez más que nosotros somos los responsables de tomar el toro por las astas, de hacer que la creación pueda germinar y que la creación pueda ofrecer lo mejor también que ha recibido de Dios a través de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e Dominical. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. No puedo parar de alabar tu nombre, Señor.
queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos reflexionando hoy esta tercera lectura del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 13 del 1 al 23. ¿Qué nos dice San Mateo en este pasaje? Salió el sembrador a sembrar. Como decíamos, que tiene mucha relación siempre la primera lectura con el Evangelio. También, ciertamente, con la segunda lectura, pero los que van más en concomitancia, siempre en unión, son el Evangelio y la primera lectura. La primera lectura nos hablaba justamente del agua que cae, que empapa la tierra y hace germinar la tierra. Ahora nosotros leemos desde Mateo capítulo 13, del 1 al 23, el sembrador que sale a sembrar. El sembrador entonces que sale y que tira esa gracia sobre un terreno que dependerá de cómo sea ese terreno para que pueda hacer germinar esa semilla. Nos dice así la palabra de Dios. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Se reunió junto a él una gran multitud, así que él subió a una barca y se sentó, mientras la multitud estaba de pie en la orilla. Les explicó muchas cosas con parábolas. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en tierra pedregosa, con poca tierra. Al faltarles profundidad, brotaron enseguida, pero al salir el sol se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que escuche. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas contando parábolas? Él le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les concede. Dichosos en cambio los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos, esta es la lectura que nosotros conocemos muy bien. Es la parábola del sembrador. El sembrador que sale, dice, a sembrar. Nosotros ya conocemos, ¿verdad?, esta historia, es muy conocida por nosotros. Pero lo interesante es que aquí decíamos que la palabra de Dios, como decía en esa primera lectura, que sale de la boca de Dios, que era comparada ahí como el agua que cae sobre la tierra, que empapa la tierra, y la tierra es nuestro corazón y nuestra vida. Batecobaña y Meñaín. Aquí te da una clasificación de terrenos. ¿En cuál de estos terrenos estamos nosotros? Dice, primero cayeron junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. ¿Cuál es la explicación, queridos amigos, queridos hermanos, sobre estas semillas que cayeron junto al camino? Esto nos está hablando de una gran superficialidad en la vida cristiana. Recuerden que el autor sagrado, cuando está escribiendo, tiene delante a quien tiene un auditorio, tiene un destinatario, sabe a quién le está escribiendo. Y entonces le está comparando y le dice, y bueno, son estas clases de terrenos. Algunos de ustedes son como esta semilla que cayó al costado del camino, pero es superficial, pero absolutamente no hay que se balas y se vean, muy superficial. Entonces le gusta el viroreí, están otras cosas, pero se dice Daye, que es cristiano, se dice Daye, que se había bautizado, pero posiblemente, lastimosamente, por una dejadez o por una falta de compromiso, o también otra frase que también tenemos que decir, por la cual es lastimosamente, es porque en nuestras familias no nos hemos educado en serio en el aspecto religioso. Nos falta una educación, un acompañamiento religioso, porque nañantendeimba epaje hice la religión. Religión quiere decir llegar a nuestra esencia. Religarse significa ligarte a lo más profundo de tu propia existencia. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo ante Dios? Si nosotros no buscamos esto, ciertamente que vamos a hacer, como dice esta clase de terreno. Viene la semilla, cae al borde,
ojaveré, dopocoyese, en síntesis. Seguimos en lo mismo. Yo como sacerdote les puedo decir, queridos amigos, y muchas veces para los sacerdotes, y yo sé que para todos mis colegas, ¿verdad? Todos los otros sacerdotes también, con tanta experiencia y mucha más santidad ciertamente de estos hermanos míos, escuchando a las almas, escuchando a las personas, de este estilo de terreno, ¿cuánto encontramos? Encontramos mucho. Y es por eso que después nuestra sociedad, estoy hablando de una sociedad como comunidad amplia, universal, una sociedad, una catolicidad, ¿verdad? Eso quiere decir la sociedad como tal, la comunidad como tal, la iglesia significa eso, todos los hombres. Pero muchas veces en esta sociedad vemos también muchos errores y muchas dificultades, muchas desviaciones. Pero ¿por qué estas desviaciones en el pensamiento, en los criterios, en las ideas, en las propuestas que muchos dan, pero totalmente en forma contrario a lo que nosotros podemos entender de las virtudes y de los elementos, incluso desde una reflexión filosófica de la razón incluso? No estamos hablando desde una teología todavía, pero muchas veces, por ejemplo, el ir contra la misma naturaleza, eso entra dentro de la naturaleza, dentro de la razón. No hace falta mirar el aspecto religioso. Uno se da cuenta cuando las cosas van contra la naturaleza. Entonces quiere decir que ahí lo que nos falta es educación. Pero educación en todos los sentidos. Una educación filosófica, una educación moral, una educación de los valores, entonces, de la humanidad primero. Porque recuerden que el aspecto religioso supone el aspecto humano, el aspecto filosófico, el aspecto de la razón. Porque o si no, recuerden también que si nosotros hablamos de una religión que no está encarnada, que no toca nuestra realidad, estamos hablando de fetichismo. Y estamos hablando directamente de ¿qué cosa? Simplemente estamos hablando de una fantasía. Estamos hablando en cosas que vienen desde afuera como algo que tiene que cambiar y transformar, pero donde el hombre no asume ninguna responsabilidad. Y esto no es así, la religión no es esa. Por lo menos la religión de la Biblia no es esa. La religión de la Biblia es una religión encarnada. Jesús es el primero que se encarna, o mejor dicho, Dios que se encarna en la persona de Jesús. Jesús es el Dios encarnado, ¿entienden? Y esa encarnación para nosotros significa todo lo opuesto y todo lo contrario a este primer terreno. Porque el primer terreno dice que es una persona superficial. El segundo después cayó en terreno pedregoso. Esto también son aquellos que de cierta forma dicen, sí, acepto, pero después tampoco profundizan, sino que son solamente de bautismo, cristianos de bautismo, lastimosamente, existen muchos también. Un tercer elemento es aquellos que caen, dice, entre las espinas, crecen entre los espinos, pero después las espinas lo ahogan, es decir, aquel terreno de las personas que se dejan seducir y llevar por el dinero, que se dejan seducir y llevar por todas las cosas del mundo. Esos elementos son más llamativos y entonces lo ahogan y dejamos de lado que venían de Yara, que venían de Yara, que venían de la Pichacuera ahí, la misma sociedad y la misma iglesia. Y por último viene entonces el de la tierra fértil, y esa es la que nosotros pedimos, que produce 100 por 1. Pidamos esa gracia hoy, en este domingo, leyendo este evangelio, que seamos cristianos que producen el 100 por 1, porque somos tierra fértil. Volvemos enseguida con más de Ñandeyara Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Y ahora en este segmento, Ñandeyara Ñe'e responde. Queremos también saber un poco lo que significa esto del sembrar, el sembrador, la palabra de Dios que tiene que ser sembrada en el mundo, en la tierra fértil, decíamos desde el Evangelio. Pero también el hecho de que existen muchas clases de terreno. Entonces, ¿cuál es la acción del sembrador? Porque también nosotros como apóstoles, digamos, o sembradores de la palabra de Dios, tenemos que conocer la clase de terreno donde vamos a sembrar. Apenas estaba en el hoy por ahí de mi campaña para un papo allá a pedir hoy, entonces hoy por ahí. Amo po ñotitas va epa y catu ñotina veinda ella hoy me va en catu ñotin en cualquier lugar ayer, sino que en de ahí por nada va epa ñotita va epa ya la geñoiva. Apenas entonces de ñotin ahí hoy porque era igual pues no se pone hija. Y así entonces la palabra del Señor que debe ser sembrada, veamos un poco cómo tiene que ser también este sembrador que estará esparciendo las semillas sobre esta tierra. En primer lugar, tenemos que conocer que el devenir de la naturaleza, la historia de las generaciones humanas, el gesto creador y redentor, todo se desenvuelve según un mismo ciclo. Tiene un ciclo. Y eso nosotros entramos. Y es lo que también dentro del estudio de la misma aparición del hombre, ¿verdad? Está esta teoría que se llama la teoría de la evolución, que es un poco la más aceptada. El hombre que va evolucionando. Según los científicos dice que el hombre, así como nosotros que más o menos comenzamos a levantarnos, a ponernos de pie, hace más o menos 50 millones de años. Y así como somos nosotros hoy, con estas características actuales, entonces somos de hace 5 millones de años. 5 millones de años. Es decir, que la historia nuestra ahora, Ñandego llegó a apenas 2000 años, estamos hablando de Biblia. Y sin embargo, de la presencia de un hombre que comienza, ¿verdad?, ya a reflexionar, a utilizar la razón. Es el hombre actual nuestro, con nuestras características de hace 5 millones de años que estamos en ese camino de evolución. Y bueno, eso entonces te está hablando que las generaciones en este gesto creador tiene un ciclo. Y así también lo que vemos nosotros en la naturaleza. ¿Qué es lo que vemos en la naturaleza? Vemos la siembra, vemos el crecimiento, vemos los frutos y finalmente vemos la siega. Son los elementos fundamentales, ¿verdad? Entonces, por una parte, la siembra, el crecimiento, los frutos y luego la siega.
hay perfecta correspondencia entre un sentido figurado y el sentido propio de la palabra sembrar. El sentido propio y el sentido figurado. Hay correspondencia, porque lo que nosotros analógicamente estamos utilizando con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de vivir, esto entonces lo podemos decir de una forma analógica de aquello que sucede también con una planta, o mejor dicho, con una semillita que se está sembrando, de acuerdo a la tierra, de acuerdo al agua, de acuerdo a la humedad, etc. Y después, después tiene todo su proceso. Así también dice, en forma analógica, la vida del hombre. Y miremos un poco a ver cuáles son estos elementos principales y fundamentales. Vamos a ver en esta siembra, cuál es el papel del hombre, qué es lo que el hombre tiene que hacer o cómo tenemos que entender la acción del hombre en esta siembra, su responsabilidad. En el abandono total, ¿verdad?, a Dios, el hombre deja de ser activo. El hombre deja de ser activo cuando abandona a Dios. Y entonces tenemos que mirar aquí el sembrar como una responsabilidad entonces de parte nuestra. Porque Dios de cierta manera puso todo en nuestras manos. Pero claro, si nosotros después abandonamos a Dios, ya es una forma de decir, yo que soy el sembrador, o yo que tengo que estar justamente para sembrar la semilla, para que pueda germinar. Si abandono, eso va a significar muerte. Entonces, ante esta situación, ¿cuál es lo opuesto? ¿Qué es lo que me está llamando? Me está llamando a una responsabilidad, la responsabilidad del hombre entonces. Dios da al hombre el encargo de perpetuar la tierra, en ella debe perpetuar todo crecimiento, toda vida, debe perpetuar toda semilla y también bajo la responsabilidad del hombre, ¿se acuerdan de Noé? Está justamente la de salvar la propia creación. Es importante tener esto en consideración. Entonces, ¿qué significa el sembrar aquí? El sembrar significa una responsabilidad del hombre de continuar con la creación. Con otros términos, decíamos nosotros la co-creación. Somos co-creadores con Dios. Somos los continuadores de la misma creación de Dios. Por esto esta imagen del capítulo 6 del libro del Génesis es importante que lo tengamos en consideración. Porque aquí se ve una situación, claro, una situación anterior de corrupción, de situaciones dificilísimas dentro de este convivir humano. Entonces que se habla de mucha corrupción. Pero es allí donde Dios mira el corazón de una persona, que es Noé justamente. Pero entonces vuelve a poner al hombre en la condición de asumir una responsabilidad. El que asume aquí es Noé justamente. Noé es el que va a responder a este llamado de Dios. Construye el arca y en ella debes meter a toda la creación. Debes llevar por lo menos las especies para que puedan salvarse. Es interesante, ¿verdad? Es interesante esta imagen. Porque uno podría decir, pero si es Dios, ¿por qué Dios ya, si se enojó con esta creación, el hombre no respondió? O sea, esta creación no respondió a los deseos suyos. ¿Por qué Dios no agarró como esa plastilina, hace desaparecer lo que él mismo creó? O sea, él puede destruirlo y puede volver a crearlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué Dios no lo hace así? Y justamente porque aquí entra entonces dentro de nuestro pensamiento y nuestra reflexión teológica, entra justamente la responsabilidad nuestra, la responsabilidad del hombre. Entonces la imagen del sembrador es esta misma imagen de Noé también. Dios que responsabiliza a Noé y le dice, bueno, aquí vamos a destruir, pero yo quiero que vos te hagas responsable de esto. Allá en el capítulo 8 al final y después del capítulo 9, se vuelve a repetir la misma frase, los mismos versículos que nosotros ya habíamos escuchado en Génesis 1, 26, 27, 28 en adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente le dice que le va a entregar y le entrega toda la creación. Sométanla, le dice. A Noé le vuelve a decir lo que ya le había dicho a Adán y a Eva, a los dos que tienen que someter. Domínenlo, produzcanlo. Así también con Noé. Ahora entonces, aquí entra el papel del hombre, que es el papel de asumir su responsabilidad. Dios entonces da al hombre el encargo de perpetuar
perpetuar sobre la tierra toda semilla y de salvarla. Salvarla del diluvio, por ejemplo, como acabamos de decir. O también, en caso de hambre, debe buscar la semilla. En caso de hambre, debe perpetuar y debe ayudar que el hombre no se muera, que la naturaleza no se muera. Tiene que protegerla contra todo contacto impuro. El hombre tiene esa responsabilidad, que esa no muera. Por la mañana dice, siembra tu grano, por la tarde no estés inactivo. Esta responsabilidad se extiende en sentido metafórico en la elección de la semilla y del terreno. En efecto, se cosecha lo que se ha sembrado, dice Pablo en Gálatas capítulo 6-7. Se cosecha lo que se ha sembrado. Es decir, ahí está la responsabilidad nuestra. ¿Qué es lo que nosotros vamos a recoger? Y solamente vamos a recoger aquello que nosotros hemos sembrado. Y esto se dan cuenta que es importante hoy entonces que el Evangelio mismo nos está hablando de la palabra que cae como esa lluvia, empapa la tierra y no vuelve hasta que haya dado su fruto. Pero entonces, ¿qué clase de frutos? ¿Qué es lo que vamos a cosechar nosotros? O ese mismo sembrador, decíamos en el Evangelio y hemos reflexionado que va tirando la semilla. Pero en esta responsabilidad podemos tirar, ¿verdad? Pero también tenemos que ver la responsabilidad del hombre de cómo lo acoge, ¿verdad? El acoger la semilla son justamente las clases de terrenos. Estas clases de terrenos que pueden ser que caen simplemente al costado del camino y que ahí absolutamente está expuesto a todo, muy superficial. Vienen las aves, dice, y comen toda esa semillita. Después viene algo que es también superficial, pero que cae simplemente entre rocas y no tiene profundidad, no tiene cómo alimentarse, a pesar de que germina, ¿verdad? El otro ni germina porque vienen los pajaritos y ya se comen la misma esencia, es decir, la misma semilla. El otro es superficial, pero por lo menos deja crecer un poco, o sea, deja nacer, pero no puede desarrollarse porque es muy superficial. Dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Es decir, somos muy ensimismados, somos personas muy metidas solamente ahí en nuestro pequeño núcleo y no nos abrimos a la comunidad para hacer crecer a la comunidad, a la sociedad. No nos comprometemos. Y hay muchos que se dicen, ¿verdad? Y hablan y se llenan la boca diciendo que están al servicio, ¿verdad?, de la gente. Pero en el fondo, después vemos que más bien se están sirviendo de la gente, se están sirviendo del pueblo. Entonces, es una mentira, es una falacia lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque aquí, en cuanto a la responsabilidad, nos está hablando de una semilla que cae después también en un terreno donde hay muchos espinos. Y eso también podemos comparar con lo anterior, ¿verdad? Porque puede ser que exista una buena intención. Entonces yo tiro la semilla, soy responsable, pero me doy cuenta que ese terreno es un terreno lleno de cardos, de espinas. ¿Qué pasa? Dice, comienza a crecer, comienza a germinar, pero después todo lo que existe alrededor, ¿verdad? Entonces comienza a presionar tanto que el hombre no puede crecer, que el hombre se deja vencer por las tentaciones, en síntesis. Porque es eso lo que está diciendo ahí. Los espinos son los que ahogan esos deseos positivos y lindos ante tentaciones externas. Estaba en la ñan de tentar y vamos detrás de esas tentaciones. Es decir, vamos detrás de aquello que más, entre comillas, decimos nosotros nos gusta. Eso a mí me atrae, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Y entonces vamos simplemente detrás de eso. Y eso es negativo, evidentemente que eso es negativo. ¿Por qué? Porque dice bien la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio, nos decía del sembrador, que se ahogan ante las riquezas, se ahogan ante las tentaciones, se ahogan totalmente como plantita y no puede seguir. Y una vez que se ahoga, entonces se muere, no puede producir fruto. Entonces, aquí te está hablando también de todo lo que puede significar para nosotros un compromiso o también lo que puede decirnos de otra manera el no comprometerse. Por la mañana dice, siembra tu grano, por la tarde no estés inactivo. Esta responsabilidad se extiende en el sentido de la elección de la semilla
y también de la elección del terreno. Nuestra responsabilidad en dos: elección de la semilla y elección del terreno. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sembrar? Esto también va a ser muy lindo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a sembrar? ¿Qué es lo que vamos a poner en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué es lo que vamos a transmitir en el corazón de una comunidad, de una iglesia? ¿Qué es lo que nosotros queremos vivir y con lo que queremos comprometernos para que esto vaya creciendo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que mirar y eso es lo que tenemos que pedir, ¿verdad? Como gracia también al Señor. Pero por otra parte tenemos que mirar también el terreno. Del terreno creo que muchos hablan, todos hablamos de la clase de terreno. Es lo más común de lo que solemos hablar. Pero muchas veces nosotros no hablamos del sembrador. Como sembrador, ¿qué y dónde yo estoy sembrando? Porque también soy responsable de dónde estoy tirando la semilla. ¿Dónde estoy tirando la semilla? ¿Será que yo mismo le fui formando a mi hijo ahí en esa superficialidad? ¿Será que yo mismo como sembrador le estoy encaminando a mi hijo a que no sepa salir de las espinas, no sepa salir de eso que le está ahogando en su vida juvenil? Y entonces lo dejo ahí que se ahogue y entonces no germina esa lucecita de su bautismo, esa luz y esa fuerza de Dios, ¿verdad? No germina. Esa semilla que él había recibido, no sé, en su bautismo, en su confesión, en su primera comunión, ahora en su confirmación. Incluso algunos como que renuncian, no son capaces o no tienen esa necesidad, parece que no tienen esa necesidad. Se creen, se consideran dioses verdaderamente. O sea, ya imbama, yo ya estoy completo, yo ya sé todo. Esa es entonces una ignorancia religiosa muy profunda, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, el hecho de sembrar hoy, la palabra de Dios nos está indicando y nos está diciendo que existe una gran responsabilidad de parte del sembrador en esta elección de la semilla, en dónde lo vamos arrojando y sobre todo también el hecho de que nosotros como sembradores de la palabra de Dios tenemos que cuidar. Porque si tiramos en ese terreno bueno y fértil, sabemos que el resultado del fruto, ¿cuál es? El 100%. Y les imparto la bendición del Señor en este domingo, que les bendiga, que les acompañe y que tengan un hermoso día de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Ñandeyara Ñe'e Dominical. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.